salir volando no va a salir. Entra de vez en cuando una corriente de aire aquí dentro que flipáis. Vamos a ir bien. A ver si sobrevivimos. Atrás dejamos el día más surrealista del viaje. Las cámaras fallaban sin razón aparente. Cada camino para buscar refugio nos forzaba a retroceder y la moto terminó por los suelos. Finalmente, ya en Estonia y a pocos kilómetros de la frontera con Letonia, encontramos un camping por 10 euros. Sin imaginarlo, se convertiría en nuestro refugio improvisado. Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Caray, traemos... Buenas mañanas, Buenas ¿no? mañanas. Aquí Buenos días, tomando mañana. el desayuno, bueno, acabando de tomar el Salimos desayuno. En sandalias, pero amaneció así. Bueno, no se ve, pero está lloviendo. Yo también estoy en sandalias. No sé si, a ver. Ahí sí se ve. Pero somos muy afortunados porque este camping tiene este pequeñito refugio y como todo el mundo tiene refugio y todo el mundo tiene carpas, somos los únicos que no tenemos un refugio, pues mira, el refugio este entero para nosotros. Así que estamos muy contentos aquí. Después del chaparrón que cayó esta mañana, ya veis que está todo mojadito, la moto también está un poco mojadita, hemos decidido que nos vamos a quedar aquí 3 noches más, desde mañana por la noche hasta el siguiente día por la mañana va a caer la del pulpo. Y como estamos ahí dentro, refugiados, tenemos electricidad y todo, vamos a aprovechar, vamos a quedarnos ahí y vamos a adelantar un poquito de trabajo del ordenador. Además nos hizo también un precio especial, nos deja la noche a 10 euros. Sí. Pues está muy bien, porque al final los baños están limpios. Para los momentos de no lluvia tenemos una mesita de plástico y unas sillas al lado de la tienda, que eso es poco habitual. Y luego tenemos el cobertizo ese para la lluvia, así que yo creo que es perfecto para pasar estos días de lluvia. Lo único que no tenemos es nevera. Nos quería cobrar 5 euros por usar la nevera y le dijimos que no. Vamos a ir al súper y vamos a comprar todo, verduritas y cosas que podamos guardar fuera de la nevera. Primera vez que nos encontramos con una moto hermana por el camino. Ahí la tenéis, ahí detrás. El viejo Aventura 500 estoniana. Misma moto y misma pintura. Sí. Pues de camino al súper hemos parado en este sitio bastante interesante que va a dar al mar y esto fue una antigua vía de tren que se construyó en 1912 en este pueblo que forma parte de Letonia, ahora os diremos por qué, y es muy curioso que aún mantienen solo este trozo. Si miras hacia atrás ya hay campo, no hay nada más y esto acaba al final de todo había un muelle originalmente, vamos a ver qué queda de eso. Y ahí pues descargaban los trenes en los barcos. Lo que me pasa por la cabeza siempre que veo este tipo de cosas es toda la gente que tuvo que trabajar en su día y mover todas estas piedras, pues no sé con qué herramienta, supongo que a mano. O sea, en 1912 habría algo de herramienta, pero es que son piedras gigantes. Y montar esto a lo largo de 85 kilómetros, vaya tela. Como veis, son caminos a prueba del agua. Va ahí como una tortuguita, 2 por hora, pero con mucho cuidado, no va a ser que se lesione por una tontería de esta. Pues lo que os decía antes, de que volvimos a Letonia, es porque estamos durmiendo relativamente cerca y volvemos a entrar en Letonia. Curiosamente, el supermercado más cercano, que eso sí, que no sea tiendecita pequeñita, sino el supermercado cercano está aquí en Letonia. Sí, entonces son 15 minutos de trayecto, pero por lo menos venimos aquí al supermercado este letón, que es más grande y podemos comprar para varios días. Hemos de aprovisionarnos bien, porque mañana es domingo y el lunes se prevé un temporal que no nos permitirá ir demasiado lejos. Volvemos a cruzar la frontera y volvemos a Estonia. Ahora sí, con las mochilas llenas de suministros. A tope.
Mira La qué verdad, guay. no Ese camión camper. Hola, qué chulo, ¿eh? Guau, cómo mola. Joder. Mira las cigüeñas en la carretera. 3 cigüeñas en la carretera. Cigüeñas. Aquí como cigüeña por su casa. ¿Qué pasada? En España ni de coña las encuentras tan cerca. A lo mejor en algún sitio en concreto sí, pero es que aquí te las encuentras un montón de veces. La compra nos salió muy bien porque hoy es sábado, compramos suministros para hoy todo el día, domingo todo el día, lunes todo el día y hasta martes desayuno y nos salió la compra por 22 euros. 3 comidas, 3 cenas y 3 desayunos. Bajamos presupuesto, ¿eh? Mira que el camping son 10 euros noche y menos de 10 euros por comida. Y la gasolina pues estos días, lo que nos vamos a mover alrededor del camping va a ser andando. Bueno, yo quiero hacer una excursión un poquito más arriba del camping, pero son 15 minutos, no es nada. O sea, Vamos a gastar poca. muy poquita. Así que contentos, que mira, estos días vamos a disfrutar de este entorno. Mañana lo pasaremos un poco mal a partir de la tarde porque va a caer chuzos de punta hasta el lunes por la tarde, o sea, 24 horas de lluvia intensa. Estamos preparados. Ahora toca aprovechar el día para recuperar energías, realizar labores de mantenimiento, explorar un poco los alrededores y descansar. Todo eso si Coti se despierta, porque duerme como una marmota. Pues nos vinimos a hacer un paseo cerca, como a 17 minutos del camping, aprovechando que hasta por la tarde no va a llover. Y hemos encontrado este sitio de madera bastante chulo y cómodo. Entonces vamos a adentrarnos dentro del bosque, de un bosque estonio y ver qué hay. Dicen que hay serpientes, que hay lagartos y lagartijas. Yo tengo una por aquí. A ver si encontramos algo chulo. Hace mucho tiempo, antes de que bajara el nivel del mar, esto eran dunas de arena. A día de hoy todavía se puede ver alguna. A esta ciénaga se la conoce como el pantano de Tolcuse. En los estanques y lagos del corazón de la ciénaga crecen plantas que revelan la riqueza de sus aguas. La que más abunda y atrae a los visitantes es la drosera, comúnmente conocida como planta carnívora. Este área tiene más de 7.000 años de antigüedad. Es un buen lugar para caminar y aprender un poco más sobre la flora y fauna local, además de recorrer los bosques de pinos que rodean al pantano. La ruta esta no es demasiado larga, pero es que cambiamos de zona lodosa a zona de bosque y ahora es que es arena. Y esto es como una duna gigante con el mirador, la torre de vigilancia, mirador, ahí, altísima. Lo que te das cuenta es que aquí no hay absolutamente nada. O sea, fuera de los 4 núcleos que hay, no hay nada. Es todo bosque, 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 bosque y ya está. O sea, no hay mucho que explorar tampoco. Quizás por eso estamos pasando un poco tan de largo por estas zonas. No sé por qué, pero veo todo. Además es intransitable, todo eso es lodo. O sea, por ahí es imposible. No hay carreteras, no hay caminos, no hay nada. Es hora de volver al camping y prepararnos para las lluvias. El temporal no debería tardar mucho en llegar. En el vídeo de Francia, en el que estábamos asustados en la tienda de campaña, Futain, un buen amigo de YouTube que nos pone siempre buenos consejos, nos dijo que cubriéramos el tablero con plásticos o con lo que sea por si venían lluvias fuertes. Y como en estos 2 días va a venir lluvias bastante fuertes y va a llover un montón, pues le hemos hecho caso, le hemos metido doble bolsa y las hemos enganchado por aquí para que no vuelen. Y así protegemos un poquito pues, la pantalla y la parte de esa electrónica. El resto de la moto pues no tenemos sacos para envolverla, pero por lo menos a ver si así le hace buen efecto a la moto. Gracias, Futain. Llegan las primeras lluvias, pero por aquí ya estamos listos y preparados para lo que venga. Aunque para esta noche nos hemos de preocupar más del viento que del agua. Ahora parece que paró un poco la lluvia y el viento amainó un poco y Lau está ahí pues preparando un poquito la cena. Congeladísimo. La moto está ahí con su gorro de lluvia, su gorro de ducha lluvia. Esto ya está todo empapado. Y la tienda como si nada, esta tienda en lluvia es una campeona.
Y el viento aquí está bastante protegido porque por este lado nos da cobertura esa caseta, por ese lado esa caseta, ese murito y de ese lado este. Entonces a veces entra un poco de aire por ahí, a otras veces un poco así por esa esquinita, pero en general la tienda está bien cubierta, o sea que vamos a estar bien. Ya empezó el súper temporal, pero nosotros a cenar calentitos, super cena, cebada y verduritas, coti. Rico y calentito. Buenísimo, espectacular. Disfrutando de la lluvia. Primera vez que estamos pasando noche con temporal y nos está cogiendo por sorpresa. De lluvia, bueno, no es tan grave como la de Polonia o la de Francia, pero El viento, hay unas rachas de viento increíbles, que parece que va a salir la tienda volando de vez en cuando. sí, hay rachas de 79, 80 kilómetros por hora, según lo que dice aquí el rollo meteorológico, el parte, y la tienda va aguantando. No se está portando nada mal. No, a Tiene veces mucho peso y muy bien repartido por todos lados, entonces salir volando no va a salir. no, pero bueno, entran de vez en cuando una corriente de aire aquí dentro que flipáis. Pero bueno, primera noche con viento fuerte y parece que vamos a ir bien. A ver si sobrevivimos. Hombre. Aquí seguimos, son las 11 de la mañana, nos levantamos hace poquito para desayunar. Sobrevivimos a la noche de temporal, fuertes vientos y lluvia, pero esperamos que siga lloviendo aún hasta cerca del mediodía. La suerte, tenemos el cobertizo, no nos mojamos, no tenemos frío, así que fantástico. La tienda aguantó perfectamente toda la noche. Pues al final paró la lluvia, madre mía, menos mal. Y la tienda es una pasada, sí que es una tienda que nos quejamos al principio de que puede condensar o de que tienes que anclarla al suelo. Por el momento aguantó vientos de 80 kilómetros por hora porque esta noche hubo mucho viento y se meneaba todo a lo loco y estuvimos chequeando y las rachas más potentes fueron entre 80 y 85. Y de agua, nada, o sea, cayó agua a tope con mogollón de viento y de todo y la tienda sigue aguantando. Así que de momento la tienda nos gusta, se va a quedar con nosotros, pesa poco, es compacta y tiene el espacio que necesitamos. Estamos muy contentos y el gorrito de la moto sigue aguantando ahí, esperemos que haya servido para algo. Ya salió el sol, ya dejó de llover. Mirad pa' aquí. Hola Lorenzo, ya te echábamos de menos. Y estamos aprovechando porque ayer estuvimos fijándonos y vimos que algunos de los tornillos importantes que están marcaditos con las vibraciones se movieron un poquito, se aflojaron un poquito. Este lo acabamos de apretar. Este de aquí lo acabamos de Del otro lado, en el porque mismo sitio. estaba por aquí. En el otro lado también hay que apretarlo y estamos revisando. Aquí se movió bastante. Se movió bastante, Sí, estará aquí. pero justamente esa llave es la única que no tenemos. Así que como vamos a ir a hacer el mantenimiento en un par de días, pues allí nos la apretarán. Esto hay que apretarlo. Esto lo tenemos que apretar también. La moto está aquí y ahí está aquí el tornillo, o sea, hay que girarlo hasta aquí. Pensábamos que ya había parado de llover, pero ya se ve que no. Esto no estaba previsto. Mirad para aquí cuánta lluvia. Mirad cómo me mojé yo en 0, ¿qué estás haciendo de cenar ahí? Unas ricas tortillas con el relleno. Qué rico, ¿verdad? Las lluvias fueron cesando, así que aprovechamos para preparar la cena. Al rato, un matrimonio estonio se puso a hacer una parrillada a nuestro lado. De ahí arrancó una noche inolvidable en la que pudimos aprender muchas cosas sobre su país y cultura. You're welcome.
Buenos días, amiguitos de YouTube y amiguitas, que estamos aquí ya acabando de recoger. Son las 11:30 de la mañana, llevamos desde las 8 tomándonoslo todo con calma, como siempre nos gusta hacer nosotros, pero la peculiaridad es que hoy tenemos que estar en 2 horas y media en Tallinn, capital de Estonia. Menos mal que no Tenemos la liaste ahí, que ir a hacer el mantenimiento a la moto. Quedamos a las 2:30, 3 y seguro que vamos a llegar un poco tarde. La moto ahora mismo tiene 8.698 kilómetros. Y ¡Guau! tiene ganas de cambiarse el aceite. Y como veis, aquí hay algo diferente. A ver qué tal aguanta esta variación que hicimos del palitroque, para a ver si de este modo tenéis un poco mejor ángulo de lado, porque siempre va con la cabeza cortada por los planos. Y como aquí estuvimos con bastante calma y tiempo, pues estuvimos toqueteando un poco las cámaras, toqueteando los ángulos para tratar de mejorar un poquito, porque hasta ahora es cierto que nunca nos paramos demasiado a hacer esto con calma. Sigamos a arrancar y a ponernos en marcha, porque hoy tenemos 2 horitas y media un poco intensas. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Have a good holidays. I wish you good holidays. Bye. Bye, Thank bye. you. Bye. Thank you. Thank you. Ese Rubiales era el dueño del camping y este chico pues era un estonio que estuvo aquí al lado nuestra. Yo estuvimos tomando cervezas con él y con otra familia estonios que nos estuvieron contando pues curiosidades, detalles, cómo viven aquí, qué cosas les gustan, qué cosas hacen. Tuvimos conversaciones muy interesantes ayer y aprendimos un poco más sobre la cultura estonia y la verdad es que mola, porque al final es que si no das con gente local y no charlas un rato, no te das cuenta de igual este país que es, por ejemplo, que es muy pequeñito, la diversidad cultural que hay en él. Sí, tienen 3 idiomas y no sé cuántos dialectos. Ayer cenamos con estos 2 señores, no recuerdo el nombre de ella, él se llama Juan, ella creo que no nos lo dijo el nombre. Se llamaba Jan, pero él mismo decía, no, yo en España sería Juan. Ella se llamaba Piret y trabajaba en el Museo Nacional de Estonia, por lo que nos pudieron contar muchas cosas sobre su cultura. Empezaron a hacer las brasas por la tarde, nos invitaron unas cervezas y estuvimos ya por la tarde hasta bien cerrada la noche cenando, comiendo y bebiendo y con conversaciones muy interesantes. Nos contaban, por ejemplo, que a mí me pareció muy curioso, que aquí también celebran el Día de San Juan, como en España. Hacen hogueras y también saltan las hogueras. Otra cosa que me pareció también muy curiosa es que sobre el 10 de noviembre celebran, no recuerdo el nombre de la fiesta como le llamaban aquí, pero era muy parecida a Halloween. Los niños se disfrazaban e iban por las casas igual a intentar conseguir dulces y caramelos. Pero aparte celebraban Halloween también. Sí, es que en el mes de noviembre tenían 3 celebraciones y las 3 muy parecidas. Pero bueno, lo de celebrar Halloween yo creo que más bien era porque los niños no querían perder la oportunidad de volver a conseguir dulces. Luego también me pareció interesante el tema de las saunas. Estamos viendo que incluso en verano las utilizan un montón. En invierno, como hay tanto frío, se meten en las saunas para relajar los músculos, porque al final con el frío siempre están tensos. De normal decían que estaban en torno a menos 8 grados, pero que 2 semanas al año más o menos podían llegar a menos 25. Sí, es algo social, o sea, muchas veces se juntan amigos o familia y pasan un rato en la sauna charlando. Es un poco como ir a la piscina o ir al parque, yo que sé, hacer una actividad juntos. Aprovechan la sauna para compartir momentos. Y en verano la usan igual porque están acostumbrados a usar la sauna. Quizá la usan menos, pero les gusta usarla igual. Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene una sauna en su casa. ¡Ostras! De repente se puso a llover, pero bastante. Pero, mira, Si no hay nube encima. no hay nubes, pero está lloviendo fuerte. ¡Madre mía! ¿De dónde sale este agua? No me lo puedo creer. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. A mí que me lo expliquen. No veo la nube. Habrá mucho viento arriba y vendrá de la nube que hay enfrente. No lo sé, pero es estúpido. No tiene ningún sentido.
Supongo que sí, será el viento que está trayendo la lluvia de otras partes, pero... Sí, claro, es lo único que tiene sentido, que venga de otro lado. Pero es que aquí abajo no se nota el viento, de hecho mirad los árboles, están quietos, o sea, no hay viento aquí abajo. Es curioso. Bueno, ya paró. Ya, pero aquí está empapado el suelo. Ya estamos entrando en Tallin, quedan unos 20 kilómetros para entrar en la ciudad. Esta es la autopista / autovía / carretera nacional, que no tenemos muy claro, que da entrada a la ciudad. Y desde hace unos 50 minutos me estoy ultra congelando, porque cuando salimos del camping hacía algo de solcito y traje solo esta chaqueta y la camiseta por debajo, que pues con el sol que hacía era más que suficiente. El tema es que desde hace un rato se congeló el aire, tengo las manos entumecidas, los pezones los tengo para exprimir naranjas. Pobre. Y la chaqueta que tengo por fuera, que es la que me da calor, la tengo aquí guardada en esta mochila. Lo que pasa es que esta mochila, para poder acceder a ella, tengo que desmontar las cinchas, tengo que desmontar la tienda de campaña y todo eso. Y como vamos con bastante prisa, porque no quiero llegar tarde con la cita que tenemos con el mecánico, con el chico que nos va a hacer el cambio de aceite y todo este tipo de cosas, nos estamos tirando a tope para poder llegar en hora. Y aún así vamos a llegar un pelín de retraso. Pues ya hemos dejado las cositas en el apartamento. Nos dirigimos ahora al taller, que lo tenemos muy cerquita de aquí, a menos de 1,5 kilómetros. Son las 14:42, poco tarde. Ya sabíamos que íbamos a llegar tarde. Sí, Lo que pasa es que nos la liaron en el hotel. Sí, nos dieron la llave de una habitación que estaba ocupada, que no era la nuestra. Cuando subimos vimos que había cosas de una chica. Personas, una chica. Y nada, entonces tardaron un ratillo en gestionarnos el cambio de la llave, porque es llave digital que se configura con una app. Tardaron un ratillo en gestionarnos el cambio de llave y entre tanto pues más o menos nos retrasamos unos 10 minutos. Y a todo esto estamos en la ciudad de Tallin. Estamos en Tallin o Tallina. Aquí se escribe Tallina, pero yo creo que no se pronuncia la L doble. Me da a mí que dicen Talina o Talina. Talina. Es bonito el nombre Talina. Me gusta más que Tallin. Talina. Pues aquí vamos a Moto Cow Bad Lucky Auto. Y aquí es donde nos van a echar una mano para hacerle el mantenimiento que le toca ya de los 8.500 kilómetros. Hemos hablado con Rieju en España y ellos nos han recomendado venir aquí, que es punto de venta oficial de Rieju en Estonia, aquí en Tallin. Así que vamos a hablar con ellos y a ver qué se cuentan. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.